Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar con el tercer día de la semana intensiva de nuestro doctorado. Gracias a todos por estar a la mitad del camino. Vamos a la mitad, nos queda hoy 2 días más. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial, el segundo ponente internacional de esta semana. ¿Me escuchan bien en el Zoom? Todo perfecto, ya está todo listo. Ya está la pantalla compartida. Bien, voy a leer una breve semblanza curricular del doctor Fernando Andrés Chueca Saldías. El doctor es médico cirujano por la Universidad de Concepción, es también especialista en medicina interna por la Universidad Católica de Chile, especialista en hematología por la Escuela de Medicina Católica de Chile, es magíster también en humanidades por la Universidad de San Sebastián, se ha desempeñado como profesor en centros teológicos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Concepción. También, además de esto, es hematólogo, se dedica hoy al servicio en el Hospital Alemán, ha sido vicedecano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián y actualmente es director nacional del Departamento de Bioética de la Universidad de San Sebastián en Chile. Es padre, es esposo y lo más importante es amigo de la Náhuac México y es un honor que esté con nosotros compartiéndonos tanto hoy como mañana una serie de comentarios y temas importantes ahora más dirigidos hacia el final de la vida. Para terminar, quiero decir que el doctor Chuecas ha preparado ya desde hace algunos meses los contenidos que nos va a compartir el día de hoy. Así que con mucho ánimo, estas presentaciones que hoy está proyectándose aquí, también les haremos llegar las diapositivas para que las tengan y puedan utilizarlas en sus enseñanzas, en sus clases y en todo lo que hagan en cada uno donde esté. Así que por favor un aplauso y bienvenido, doctor Fernando Chuecas, con nosotros este día. Muchas gracias, José Alberto. Muchas gracias a todo el equipo de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, especialmente por la invitación, el privilegio. Es un honor estar presente acá en esta semana intensiva del doctorado. Em, en nombre también de nuestra universidad, la Universidad de San Sebastián, también de nuestras autoridades, agradecemos esta forma de vincularnos. Tenemos un convenio entre nuestras instituciones, pero como dice José Alberto, más allá de los convenios están las realidades, el revisar de que tenemos trayectorias y visiones comunes que nos motivan a seguir trabajando en estos aspectos. Eh, Sin más, les voy a comentar de lo que voy a hacer hoy día. Vamos a comenzar con una primera presentación. Perdón, vuelvo, soy un poco disperso, así que me tienen que disculpar. Voy a volver sobre algo, saludar a los integrantes los estudiantes del doctorado, saludar a los estudiantes de la facultad y especialmente también a los presentes a través de online. Les agradecemos la presencia. Em, Como les digo, voy a hacer una primera presentación que va a ser una introducción a lo que es qué son los cuidados paliativos. Es posible que muchos de ustedes ya conozcan más en profundidad estos aspectos, pero la idea es ir colocando algunos puntos y algunos énfasis sobre qué significan los cuidados paliativos hoy por hoy. Podemos ir pasando, creo que Alfonso nos va a ayudar con la presentación, un poco la historia de ruta o lo que vamos a revisar hoy día. Vamos a revisar algunos aspectos de la historia de los cuidados paliativos. Siempre es importante cuando nosotros revisamos un tema, revisar la historia, donde están las personas que se han sido señeras en estos aspectos. Vamos a ver cortamente cuál es la magnitud de que tiene este problema de la necesidad de cuidados paliativos en diferentes lugares y en el mundo. La parte más importante va a ser cuál es el foco de los cuidados paliativos, que dice relación con el control de síntomas y signos en enfermedades que ya no se pueden curar, y otros aspectos que veremos más adelante. La siguiente. No es posible hablar de cuidados paliativos sin hacer referencia a la doctora Cicely Saunders, que vivió durante el siglo pasado y que de alguna manera tuvo una trayectoria, la siguiente, Alfonso, desde un trabajo de ser enfermera, primero quiso estudiar economía, otras cosas así, pero de alguna manera, cuando ella quiso ser enfermera y durante la Segunda Guerra Mundial tuvo su título de enfermera,
ella de alguna manera empezó a visualizar lo que era o podía ser el trabajo con pacientes que estaban eh, gravemente enfermos. Em, y fue tomando una sensación y conversando con pacientes, fue su forma de ver la medicina y el enfoque fue no solamente una parte técnica, sino que de alguna manera ella fue muy sensible a lo que los pacientes decían y a través de lo que los pacientes le comunicaban, ella empezó a tener una sensación viendo una necesidad de que había valga la redundancia, necesidades de escucha en los pacientes que estaban con enfermedades en fase terminal. La siguiente. Ella fue señera en el trabajo en un hospital en Londres, el Hospital St. Luke, en que con otro doctor, con el doctor Howard Barrett, empezaron a diseñar un trabajo tanto técnico como sobre todo de acompañamiento a los pacientes. Fue la primera vez, la siguiente, que de alguna manera se unió tanto la actividad técnica de atención de los pacientes con una visión más compasiva y de más acercamiento tanto a los pacientes como a sus familias. Y la siguiente, podría ser las últimas, y hay una cosa muy importante, Cicely Saunders fue la que acuñó el famoso enfoque conceptual acerca del dolor total. No vamos a hablar mucho, vamos a presentar creo que una pequeña diapositiva al respecto, pero Cicely Saunders fue quien enfocó el aspecto del dolor más allá de lo puramente físico. La siguiente. Sigamos. Para terminar, Cicely Saunders fue nombrada incluso Dama del Imperio Británico y ella falleció en el año 2005 en el mismo lugar que llegó a fundar, en el hospital o el hospicio San Christopher en la ciudad de Londres. Es importante mencionar a Cicely porque ha sido señera para todos los equipos y todos los lugares donde se hacen cuidados paliativos con diferentes enfoques. Siempre ella es un referente con respecto al enfoque moderno de los cuidados paliativos. La siguiente, pero podríamos ir a lo mejor un poquito más atrás. Ya en Europa, en Francia especialmente, Madame Jeanne Garnier, se sabe que a mediados del siglo XIX se fundaron en Francia por su moción, ella por su moción y con otro grupo de personas, lo que se llamaban los hospicios, pero en realidad en francés eran algo así como calvarios, calves, no sé, que sepa francés, y eran lugares donde se recogían a personas que estaban moribundas y se les daba atención. Como ustedes saben, en esas épocas la atención consistía más que nada en cuidar y de alguna manera atender una visión, o sea, atender una realidad, una enfermedad que iba a tener un curso bastante natural y era no muy posible intervenir sobre las enfermedades. Pero en esos hospicios o calvarios se intentaba además dar un soporte personal, espiritual y también de tipo de acompañamiento tanto a los pacientes como a sus familias. Y podríamos ir, Poncho, un poco más atrás todavía, es señero, y muchos de ustedes lo pueden conocer, la actividad de Camilo, San Camilo de Lelis, que tuvo una vida que es muy bonita leer esa vida, yo les recomiendo poder leer esa vida, que de ser una persona con muchas carencias, él tuvo una conversión y su conversión fue en realidad a la visión de los enfermos. Él quiso ser enfermero, pero después se dio cuenta que podía ayudarlos en esa época, sobre todo tenía había esa visión, también podía ayudarlos también en otra forma, la forma también más espiritual. Él se hizo sacerdote y él, como ustedes saben, fue el fundador de la Orden de los Camilianos. Fue probablemente, si uno revisa en la historia de lo que es la atención en lugares, en hospicios o en atención, comillas, domiciliaria, salía a recorrer los lugares buscando enfermos, podría ser una especie de paradigma o un prolegómeno, se podría decir, de lo que es la actividad de cuidados paliativos como tal, cual también se entiende hoy día. La siguiente, Alfonso, gracias. Lo tenía ya como considerado de mostrar
pero providencialmente también, lamentablemente, tuve la noticia la semana pasada cuando estaba preparando la presentación que el doctor Val Fourmont, canadiense, falleció hace par de días, un par de semanas, falleció el día 29 de septiembre en Canadá. Es importante mencionar al doctor Val Fourmont porque él es el heredero inspirado en lo que Cicely Saunders eh, fue, fue construyendo conceptualmente. Val Fourmont en Canadá acuñó, él es el que acuñó el término específicamente de cuidado paliativo, palliative care. De alguna manera unió, no solamente con su actividad académica, sino con su actividad vital como persona, como profesional, unió una disciplina que de alguna manera le incorporó fuertemente los aspectos técnicos académicos, pero también con la visión del enfoque integral del control y tratamiento de los pacientes. En realidad, del control y cuidado de los pacientes, como es en realidad en la medicina paliativa. La siguiente. Él le gustaba mucho, y hacemos un homenaje aquí también a la figura del profesor Montt, decir que de alguna manera la palabra hospicio, del latín, ¿no es cierto?, hospitium, evoca la acogida y la hospitalidad, y que la palabra pallium o manto también evoca el acto de proteger. De alguna manera, estando en equipos, sobre todo de alta tecnología y de trabajo científico bastante avanzado y sobre todo de desarrollo académico muy importante, siempre le gustaba reforzar la idea de que aquí estamos en una relación humana que requiere un enfoque que no es solamente técnico, sino que también es de la integralidad de la persona. La siguiente. Ya, la siguiente. Vamos a mostrar ahora, ojalá nos resulte, Poncho, aquí viene el primer prueba del día. Vamos a mostrar el testimonio de una profesional, de una doctora, de una médico, que es la directora de uno de los equipos de cuidados paliativos en Chile, en la ciudad que yo trabajo, y amablemente ella estuvo disponible para poder presentar su experiencia. La idea de mostrar estos videos van a ser dos más, de una enfermera que trabaja en cuidados paliativos y también de un paciente que dio su consentimiento para poder aparecer. Es poder, a lo mejor que ustedes perciban de primera fuente cuáles son los aspectos que más motivan o que les llama la atención a las personas que trabajan en cuidados paliativos. Por lo menos esto desde la realidad de nuestro país en Chile, que yo pienso que eventualmente es muy similar en otros lugares. Eso es lo que podemos ir conversando hoy día. Y fundamentalmente el foco también de las preguntas están en aquellos aspectos que son desafíos y que pudiesen tener alguna connotación también del tipo biojurídica, en el sentido de cuáles son aquellas normativas, legislaciones o aspectos que pudiesen ser mejorados y que de alguna manera tenemos que revisar, y esa es la idea en el curso de la jornada de hoy día, poder revisar si están presentes en nuestras realidades, ver los documentos, hacer los contrastes, buscar aquellas brechas, especialmente también con una mirada, con una mirada bioética, de alguna manera observando qué principios podemos ir de alguna manera rescatando y fortaleciendo en aquello. Estamos con la doctora Kelly San Martín. Le voy a pedir a la doctora que se presente. Ya, hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Kelly San Martín Durán, médico de familia y médico especialista en medicina paliativa. Trabajo en el hospital regional, soy jefa del servicio de cuidados paliativos y trabajo también en el extrasistema de San Antonio Alemán, en cuidados paliativos. Doctora, muchas gracias. ¿Qué significa para usted trabajar en cuidados paliativos? Bueno, trabajar en cuidados paliativos es algo como bien especial. Yo creo que no todos podemos trabajar en cuidados paliativos. Ya tiene que ver un poco más con la humanización y la dignidad de la persona. Nosotros nos enseñan generalmente medicina para curar, pero acá estamos más involucrados en lo que es la vida y la muerte. Ya tratar de dar satisfacción, calidad de vida a los pacientes y disminuir el sufrimiento que causan los síntomas con enfermedades que son con un tiempo de vida limitado al paciente y a su familia.
Muchas gracias, doctora. En su trabajo cotidiano, ¿cómo se refleja la relación entre lo jurídico y el respeto a la dignidad del paciente en fase de fin de vida? Bueno, ahí en lo jurídico, la fase, nosotros siempre nos basamos en lo bioético y creemos que la autonomía es uno de los caracteres principales que tiene el paciente en cuidados paliativos. Ya la autonomía, el paciente debe conocer su diagnóstico, si es que él desea, y tomar decisiones en conjunto con el equipo. Ya no es algo autoritario, sino que el paciente se trata de tomar su voluntad anticipada, ver qué es lo que quiere planificar con el médico y el equipo, puede optar a las voluntades anticipadas, ya si él queda con un deterioro cognitivo que posteriormente no pueda manifestar sus voluntades, lo puede dejar por escrito antes. Y en lo jurídico también se trata de que los pacientes tengan justicia y equidad, ya es decir, que el paciente de un nivel urbano sea igualmente atendido con la igual calidad que el paciente más extremo rural. Eso es lo que se busca. Muchas gracias, doctora. Y una última pregunta, desde lo que a usted le toca trabajar o los lugares que usted participa, ¿percibe que existen brechas entre lo que la ley o las normativas establecen y lo que efectivamente ocurre en la atención de salud? Sí, en Chile existe una grandes brechas de cuidados paliativos, siguiendo un programa que está desarrollado hace más de 20 años. Recién en los últimos años se han extendido leyes para proteger cuidados paliativos, ya sea la ley de cáncer, la ley de cuidados paliativos universales y la ley GES, que involucra cuidados paliativos oncológicos en etapa avanzada. Pero yo creo que la brecha principal es la educación en pregrado y posgrado. No hay una educación estructurada. Si muchas universidades o institutos tienen como electivo el programa de cuidados paliativos, no hay una obligación o no hay una asignatura propiamente tal que involucre el manejo de estos pacientes cuando uno egresa. Y la otra brecha que hay en cuanto al acceso de medicamentos, en este caso opioides, que es lo que más se utiliza, o de los medicamentos que se utilizan al final de la vida, hay una inequidad entre lo público y lo privado. Que eso también refleja que no se está cumpliendo la ley, porque dentro de las garantías está el acceso a medicamentos que lo garantiza el GES. Y esto es una brecha grande que hay en el país. Doctora Kelly San Martín, muchas gracias por su intervención. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. La idea era poder mostrar cuál es cuál es la visión de un profesional, de una profesional, en este caso una jefa de un programa, que trabaja en Chile en cuidados paliativos. Ahora continuamos con nuestra presentación. Vamos a pasar ahora a revisar aspectos vamos a ver primero un poco cuál es la magnitud de este problema, de las brechas de la intensidad de trabajo, o sea, de pacientes que pueden estar requiriendo la necesidad de cuidados paliativos. La siguiente, Poncho. Gracias. Por lo menos las estadísticas que yo pude resolver y eventualmente ustedes pueden tener algunas más. En nuestro país, en Chile, estos son un estudio que hizo la Facultad de Medicina varias de mis diapositivas están tomadas de un estudio, de un trabajo de recopilación de antecedentes que hizo la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, que es, dicho sea de paso, es la universidad en Chile que tiene un programa de formación en medicina paliativa para médicos. El único en este minuto. Hay otra información, pero el único programa en este minuto en Chile en formación para médicos de medicina paliativa. En nuestro país, en el país de Chile, se estima, esto hace 3 o 4 años atrás, que alrededor de 125.000 personas requerirían cuidados paliativos en nuestro país. Y por las estadísticas que se conocen, solamente un 20% de esos pacientes son atendidos en forma adecuada en los sistemas, en las unidades de cuidados paliativos que existen. También la Organización Mundial de la Salud, ya el año 23, pudo hacer un estudio que son alrededor de 40 millones de personas en el mundo que requieren cuidados paliativos. Y es una proporción también menos de la mitad o menos de un tercio de ellos acceden a los servicios que deberían ser adecuados para ellos. Si ustedes se fijan, el porcentaje de la población total mundial y de Chile tenemos una población de alrededor en esa época alrededor de 18 millones de habitantes, es menos del 1% en realidad
de pacientes, pero de alguna manera la carga de enfermedad, de situaciones familiares, hace que sea bastante importante la demanda o el requerimiento de estos pacientes en los servicios de salud. Por lo tanto, si bien uno podría decir es un porcentaje bajo del total de la población, pero es de un requerimiento bastante alto. La siguiente. La siguiente. Vamos a revisar algo, voy a tratar de no demorarme mucho en este punto. De alguna manera, ¿qué es una enfermedad terminal? Muchos de ustedes ya conocen estos conceptos. Estamos en presencia de una enfermedad terminal. Entre paréntesis, a mí me parece muy adecuado hablar de un paciente con una enfermedad terminal. A veces se habla de un paciente terminal. Hay que ser cuidadoso de no aplicarle a eso una característica peyorativa. A lo mejor dependiendo cómo utilicemos el lenguaje en nuestras comunidades, en nuestros países, puede ser diferente. Pero en nuestra realidad, por ejemplo, en Chile, si uno habla de un paciente terminal, las personas pueden asociarle una condición peyorativa así como de disminución, de incluso comillas, disminución de la dignidad, que como hemos visto en el día lunes con las excelentes presentaciones del profesor Rafael Santamaría, esa dignidad nunca se quita de una persona, ¿no es cierto? No puede desaparecer, pero podría de alguna manera verse como una especie de atentado contra su dignidad si uno dijera es un enfermo terminal. Podría ser, eso es algo a discutir, ¿no es cierto? Tenemos la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, en que hay pocas posibilidades razonables de respuesta al tratamiento y, sobre todo, lo más importante, que pueden aparecer numerosos problemas o síntomas de diferente tipo. El más importante es el dolor y que además produce un gran impacto personal y, sobre todo, emocional en el paciente y en la familia. El pronóstico de vida para decir que una persona está en una fase de enfermedad terminal es discutible, en general menor de 6 meses, en algunas publicaciones se dice menor de 3 meses. En la ley chilena, como veremos, se habla de pacientes con una enfermedad incurable terminal con un pronóstico de vida menor de 12 meses. ¿Cuál es el objetivo principal? Entregar confort. Confort en el sentido del concepto de entregar control de síntomas para que su capacidad funcional o su percepción de bienestar sea mejor. Ese sería el concepto de confort. La siguiente. Sí. Las bases de la terapéutica paliativa, en realidad a lo mejor la palabra terapéutica estaría mal puesta porque en realidad en el cuidado paliativo el concepto y el verbo no es curar, sino que es cuidar. En realidad el verbo es cuidar. Creo que en italiano no, se dice cure paliative, ese verbo de curar en realidad sería cuidar en realidad. Y de alguna manera el aspecto aquí es atender tanto aspectos físicos como emocionales, sociales y espirituales. Hay que promover la atención individualizada del paciente. Tanto el enfermo como la familia es la unidad de tratar. La familia o la unidad se podría llamar cuidadora del paciente. Hay veces en que incluso no es la familia directamente la que puede estar cuidando a un paciente. Se requieren tanto un apoyo de cuidado como un apoyo de educación, especialmente a la familia. Y decía al final, ¿no es cierto?, lo que debe promoverse es la dignidad del paciente, cuidando también en la autonomía de él, en el buen sentido, en el sentido de que siempre esté en el centro de la atención, conociendo cuáles son sus requerimientos y conociendo además cuáles son sus aspiraciones. La siguiente. Vamos a continuar, porque esto lo van a tener ustedes. Esta intención de trabajo con los pacientes con cuidados paliativos requiere que existan equipos interdisciplinarios y como veremos por ahí también que tengan una característica transdisciplinaria,
¿Qué significa esto de transdisciplinario e interdisciplinario? Interdisciplinario quiere decir que son equipos en que deben participar y es necesario que participen diferentes profesionales de la salud. Eso va a depender también a veces de las realidades locales, de cuáles son los profesionales que están más disponibles. Generalmente hay médicos, enfermeras. En Chile la actividad de enfermería universitaria es una profesión de alto nivel universitario que está muy involucrada en todos los programas de salud, porque son los que llevan, aparte de la labor de atención, llevan la labor organizativa y de enfoque de los cuidados. Y también otros profesionales como kinesiólogos, que son los que tienen que ver con las terapias kinésicas, rehabilitatorias, personas del área de la nutrición, nutricionistas se llaman en Chile, y bueno, y áreas de la salud mental, psicología especialmente, psicólogos, que de alguna manera tienen un trabajo interdisciplinario, que es de alguna manera contribuir cada uno con su expertise de su profesión al control de los pacientes, pero también con un enfoque transdisciplinario, que es que de alguna manera el equipo es capaz, a través de cualquiera de sus miembros, de tener suplir de alguna manera alguna acción que algún miembro no pueda efectuar en algún momento determinado. Por ejemplo, en las visitas domiciliarias, es muy importante que los equipos que tienen esa capacidad, en Chile existe, está considerado dentro del trabajo de cuidados paliativos la visita domiciliaria de los pacientes. De alguna manera que el profesional que concurre, si bien no es de la profesión de él hacer alguna intervención, pueda de alguna manera por lo menos dar un avance, comunicar al resto del equipo y tener una visión también más allá de la misma profesión. La siguiente. También aquí voy a ir pasando un poco más rápido. Hay que evaluar antes de tratar los síntomas, hay que explicar muy bien a los pacientes por qué se van a hacer las determinadas intervenciones o no se van a hacer algunas intervenciones. Y siempre es muy importante lo que dice al final, dice atención a los detalles. El equipo de cuidados paliativos tiene una motivación que es cuidar al paciente, por lo tanto siempre de alguna manera la idea es estar cuidando los detalles que está presentando ese paciente. Puse ahí un girasol abajo porque esto del girasol está relacionado de alguna manera al trabajo o a la visión de los cuidados paliativos. No sé muy bien por qué, pero si alguien lo puede comentar en algún minuto sería bueno. Pasando también un poco rápidamente, ustedes saben, pues la mayoría puede conocer, que es muy importante el síntoma dolor en los cuidados paliativos y por lo tanto, en el cuidado del paciente, por lo tanto, existen formas de evaluar el dolor un poco más objetivas. Ustedes pueden conocer la escala visual análoga y otras escalas para el manejo, para la objetivación del dolor, que vendría siendo probablemente el síntoma más importante, pero no el único en el control de los cuidados paliativos. Por lo tanto, es importante mencionar de que existen formas de evaluar el dolor. La siguiente. Es muy importante también, y nosotros siempre lo comentamos con nuestros estudiantes, que si el enfermo dice que le duele, es que le duele. Cuando uno trabaja en unidades de cuidados paliativos, yo hace años trabajé en unidades de cuidados paliativos, ya varios años que no trabajo en eso, era muy importante reconocer que siempre el paciente se le debe creer al paciente. A veces podemos, sobre todo los médicos, a veces nos involucramos en un área un poco más técnico, científica o de desarrollo de tratamientos. No estamos tan cercanos a veces al día a día de los pacientes. Podría ser de que a veces no evaluemos adecuadamente esto. Es muy importante también en los equipos de cuidados paliativos, y esto en el trabajo transdisciplinar, conocer pocos analgésicos para el tratamiento del dolor, pero de alguna manera saber utilizarlos adecuadamente. Y hay otras condiciones también en el trabajo de cuidados paliativos que ahí están representadas, pero que no voy a seguir diciendo. Sigamos. Lo puse acá un poco para pasar a algo más de lo que es el manejo del dolor, que es el concepto de que acuñó Cicely Saunders del dolor total. Que el dolor total no es solamente el dolor físico, allá arriba detrás de la pestaña dice dolor físico, sino que de alguna manera el dolor total también tiene una connotación psicológica muy importante.
podríamos ver un poco atrás, eso, y ahí puedo hacer un alcance donde nosotros siempre comentamos con nuestros estudiantes y hacemos una diferenciación en lo que es el dolor. El dolor, porque todos aquí los que trabajamos en el área de sanitaria nos damos cuenta que el dolor en sí podríamos decir hasta que tiene una connotación positiva, en el sentido que nos permite darnos cuenta de que está pasando algo en nuestro organismo. Pero hay algo que no es positivo y que tendría que ver ya con el dolor psicológico, que es el sufrimiento. De alguna manera el sufrimiento no es buscable, no es algo que uno quisiera desear a nadie. Nadie va a desear a otro que sufra. Es bueno, digamos, es bueno pensar que una persona siente dolor porque se va a se va a poder dar cuenta si tiene alguna condición física que lo está quejando. Pero el dolor psicológico, el sufrimiento, es lo que debemos evitar a toda costa. Otra cosa, y aquí hago un paréntesis cuadrado, y otra cosa es que nos demos cuenta que hay personas que a través del sufrimiento eh, les pasa algo en su vida. O sea, el sufrimiento en sí no es deseable, es un efecto negativo sobre la persona, claramente, pero pasa algo misterioso, realmente misterioso, y uno se da cuenta también del punto de vista sanitario, que hay personas que a través del sufrimiento logran tener incluso formas nuevas de ver la vida, nuevas relaciones con sus familiares. Entonces, eso es algo también que tomar en consideración. Y como vemos también el dolor total, y esto son los estudios y los planteamientos de Cicely Saunders, tiene una connotación social que no solamente abarca la familia, sino que abarca también más allá probablemente las actividades laborales de las personas, las actividades sociales, y también el sentimiento espiritual. Si una persona profesa alguna religión, a veces se puede enfocar a través de eso, pero también personas que no necesariamente profesan una religión, pero que tienen una conciencia de una trascendencia, de alguna manera también es algo muy importante que los hace de alguna manera tener una visión diferente sobre lo que le está pasando. Es muy relevante eso porque hay personas que se dan cuenta, a mí me ha tocado ver, y como profesional de la salud, hay personas que se dan cuenta que en el momento del sufrimiento, del dolor, hay algo más allá de lo físico, hay algo más trascendental. Y a veces es bien paradójico y es milagroso, a mi entender, inician un proceso de búsqueda ahí de algo más espiritual. La siguiente. Como ven ahí esas flechas, está todo interrelacionado. O sea, el dolor total puede haber una relación entre un dolor físico y un dolor psicológico, y se produzca una especie de conexión. Y a veces pasa el dolor físico, pero el dolor psicológico continúa. Solamente para mostrar, ya esto es clásico, podría ser la pregunta de la prueba porque es muy fácil. ¿Hay prueba, José Alberto? ¿Hay una prueba o no? ¿Una evaluación así escrita? Ah, ya, ahí la pregunta de la prueba. Porque esta facilita. ¿Cuál es la escalera analgésica que ya la OMS de alguna manera presentó hace muchos años? De tal manera de que ojalá en todos los lugares donde se pudiera tratar pacientes con dolor, especialmente oncológico, pero más allá también de lo oncológico, pudiésemos nosotros progresivamente ir utilizando desde lo más suave, se podría decir, que son analgésicos que tienen una acción periférica, o sea, donde se está produciendo el efecto dolor, que son aquellos llamados antiinflamatorios no esteroidales, ahí dice AINES, y otras sustancias que son de efecto más bien bajo del punto de vista de intensidad de manejo del dolor, pero si el paciente requiere, hay que ir escalando progresivamente lo que la OMS definió como la escalera analgésica, a uso de fármacos como opioides débiles, donde está la codeína. Hoy día hay otros fármacos como tramadol y otros opiáceos sintéticos, en los cuales metadona, eventualmente, que podemos utilizar como fármacos de uso intermedio, más algunos pacientes van a requerir el uso de opioides fuertes, como morfina, fentanilo, buprenorfina, que son fármacos que ya tienen un efecto más potente a nivel central. La siguiente,
También se ha planteado que eventualmente uno no debería esperar cuando maneja el tratamiento del dolor lo que sería la escalera analgésica, sino que el ascensor analgésico, pasar directamente, si un paciente tiene un dolor muy intenso, empezar inmediatamente con opioides, por ejemplo. No vamos a hacer más referencia más técnica a esto porque la idea más que nada es que ustedes conozcan un panorama general, que yo entiendo que muchos de ustedes lo conocen. La siguiente. Hay otros síntomas que son importantes tomar en consideración en los pacientes con cuidado paliativo, en manejo especialmente de dolor tanto oncológico como no oncológico, que ahí están referidos. Y la característica que tienen estos síntomas, que son múltiples, son de diferentes tipos, en diferentes localizaciones. Estos síntomas pueden ser intensos en mayor o menor grado. Por ejemplo, un paciente puede tener una gran intensidad de náuseas y vómitos, otro paciente con una situación similar puede ser menos intenso, va a depender un poco de las características personales del paciente. La siguiente. Hay urgencias en medicina paliativa que son realmente muy importantes. Vamos a revisar algo de esto probablemente mañana también cuando veamos aquellas situaciones límite de fin de vida, en los cuales la sofocación especialmente que tiene que ver con la disnea, importante que pueden tener los pacientes, especialmente aquellos que tienen un compromiso cardiopulmonar o pulmonar, hemorragias masivas del tubo digestivo, cuadros convulsivos a veces muy difíciles de tratar. Y también hay una urgencia, se podría llamar en medicina paliativa, que es la llamada claudicación familiar, que es cuando la familia ya no es capaz de soportar el control y el cuidado del paciente. En esos casos, por ejemplo, lo que se hace es internar al paciente en una situación de hospital o de clínica para ayudar a la familia durante 24 o 48 horas que pueda de alguna manera superar aquella situación. La siguiente. Los cuidados paliativos, que si bien comenzaron como en nuestro país al menos, todo su apoyo desde el punto de vista de la estructura de manejo en las normativas y de instalación de unidades de cuidado era de pacientes oncológicos, claramente es necesario y ampliarlo y saber de que es una conducta que uno debe tener siempre con todo paciente que tenga alguna enfermedad avanzada, incurable, en fase terminal, y especialmente pacientes neurológicos, pacientes en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no es cierto?, infección por virus de VIH, enfermedades renales, cardiovasculares, hepáticas, son pacientes que necesitan tener un apoyo. En realidad, el concepto de cuidado paliativo debemos tenerlo siempre, en el sentido de que podemos estar tratando a un paciente con una enfermedad que sea curable, con una situación por ejemplo, una intervención quirúrgica, una apendicitis aguda, pero también tenemos que tener el concepto detrás de cuidado paliativo en el sentido de que cuidar los síntomas lo mejor posible. No si le tiene que doler porque se operó. No, bueno, hay analgésicos para manejar eso o hay una condición para manejarlo. También hay un desafío en esto porque no es lo mismo, y eso es lo que quiere decir esa línea azul, es cómo es la evolución en disminución de la funcionalidad en los pacientes con cáncer que con pacientes, por ejemplo, la línea roja, aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares y sobre todo los pacientes de la línea verde, los que están con una situación de fragilidad por demencia o por deterioro cognitivo progresivo, con una enfermedad neurodegenerativa. El compromiso, la siguiente, no es el mismo porque es diferente la evaluación de esos pacientes. Los pacientes con cuidado paliativo de tipo oncológico generalmente tienen un pronóstico de vida de 3 a 6 meses y los con cuidado paliativo de las otras enfermedades pueden ser de más largo tiempo, incluso pacientes postrados que están, comillas, bien cuidados. Es como una cosa paradójica. Aquellos pacientes con buenos cuidados paliativos viven más tiempo en el sentido de que tienen una enfermedad compleja o una evolución compleja durante más tiempo porque están con un adecuado cuidado. La siguiente. Tenemos un testimonio de una profesional de enfermería. Yo no sé, Elvira, ahí atrás tengo a Elvira. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Podemos seguir con esto o si quiere lo podemos dejar? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, muchas gracias. Vamos aquí con la segunda pelea de la noche. Eso, vamos a ver. Tenemos el testimonio también de una profesional enfermera que se dedica se ha dedicado durante muchos años
al control de pacientes de cuidados paliativos, tanto en actividad dentro del hospital como sobre todo en cuidado domiciliario de los pacientes. Ella fue una enfermera que trabajó en Concepción durante mucho tiempo y ahora es la jefa de la unidad de cuidados paliativos en la Universidad de los Andes en Santiago, en Santiago de Chile. Hola, mi nombre es Emilia Radke, yo soy enfermera y trabajo en Clínica Universidad de los Andes como coordinadora de la Unidad de Cuidados Integrales y Medicina Paliativa. Yo trabajo en el área de cuidados paliativos desde hace más de 20 años, compartiendo siempre mi desempeño laboral entre la clínica y la academia. Yo vengo del mundo de la oncología, por lo que mi cercanía con el sufrimiento y la muerte motivaron, creo yo, desde siempre mi dedicación en exclusivo a este otro mundo, al de acompañar a pacientes con enfermedades avanzadas y sus familias a vivir mejor, pero también a morir mejor. Durante estos años he tenido el privilegio de trabajar con equipos multiprofesionales de gran calidad, tanto técnica como humana, por lo que se ha hecho fácil este aprendizaje continuo y este recorrido con pacientes y familias con enfermedades avanzadas, algunos de ellos con alta carga sintomática y en su mayoría en cuidados de fin de vida, y la sensación y la convicción objetiva es que lo hemos hecho bien. No solo eso llena el espíritu, sino que nos motiva y nos permite seguir estando para los que vengan. Mi mayor motivación y desafío permanente es poder contribuir a una experiencia libre de sufrimiento y una muerte tranquila, una muerte serena, vivida y acompañada tanto para los pacientes como también para sus familias. En estos 20 años hay aspectos del cuidado paliativo que sin duda alguna han mejorado, pero hay brechas que aún persisten y probablemente son las mismas del principio. Los recursos en su mayoría han aumentado, las estrategias de cuidado hoy día tienen evidencia, hoy día existen leyes que facilitan el acceso oportuno tanto para los pacientes oncológicos y los no oncológicos. Eso es una realidad, al menos en Chile. Sin embargo, los criterios de derivación, así como la identificación temprana de la necesidad paliativa, sigue siendo, creo yo, el mayor dolor para quienes nos dedicamos a esta disciplina. Todavía hay pacientes para los que el acompañamiento del cuidado paliativo llega tarde o simplemente no llega. El desconocimiento del rol de esta disciplina del cuidado aún existe. Existen prejuicios, existe obstinación terapéutica y una mirada de la muerte como si fuese un fracaso clínico. Eso sigue obstaculizando ese avance significativo hacia una medicina paliativa que sea efectivamente reconocida como un aporte y no una amenaza, como un derecho humano y un resguardo ineludible, imprescindible de la dignidad de la persona. Desde mi perspectiva, la incorporación de asignaturas de cuidados paliativos en pregrado, mayor formación y mejor formación en posgrado, supervisión rigurosa del cumplimiento de las leyes que amparan el acceso al cuidado paliativo, la oportunidad y la integralidad parecen ser también elementos esenciales. Por otro lado, pareciera ser más difícil y complejo, pero aparentemente con mejores resultados, es que se debiera migrar a lo que se llama el orden natural de las cosas, donde la comunidad se compromete y acompaña, donde se sensibiliza como sociedad en su conjunto para poder comprender la vulnerabilidad humana que nos atraviesa a todos y la necesidad de una mirada compasiva con quienes sufren. Esos parecieran ser elementos y pilares fundamentales del desarrollo de comunidades compasivas. Tal vez el desarrollo de la medicina paliativa
nos lleve necesariamente a retomar y fortalecer los lazos sociales como pilares fundamentales de este apoyo colectivo, entendiendo que las capacidades de los sistemas sanitarios son limitadas y reconocer que nadie en el mundo merece morir solo, merece morir abandonado y merece vivir sufriendo. Por lo tanto, la invitación es a eso, a que desde la academia, desde la clínica, desde la sociedad civil, seamos capaces de sensibilizar que los lazos sociales, los vínculos, donde unos cuidan a otros, puede ser la mejor y la más linda tarea que tengamos por delante para poder desarrollar en los próximos años. Muchas gracias por la invitación y por haberme permitido comentarles lo que hago, lo que pienso y lo que creo que podría ser bueno para los cuidados paliativos. Muy bien, vamos a ir, ya creo, avanzando y terminando en nuestra presentación. Eso. Ya para ir reforzando solamente la siguiente, Poncho. Gracias. Como conocimos la necesidad de resolver, sobre todo con equipos que están en lo que se llama atención primaria, en todos nuestros países, ¿no es cierto? Existe tanto lo que es la atención secundaria o terciaria en los hospitales, pero sobre todo lo que es la atención comunitaria o atención primaria de salud, la que llega a los pacientes y a las personas que están tanto en áreas urbanas, como especialmente a veces siendo más complejo esto en áreas rurales, es necesario que los equipos interdisciplinarios tengan capacidades resolutivas que estén instaladas en la comunidad. O sea, que haya visitas domiciliarias, que el equipo interdisciplinario pueda tener una acción en forma local, no solamente, no visto esto desde el punto de vista de una medicina hospitalaria, sino vista desde el punto de vista de una atención sanitaria. Cuando hablo de medicina no hablo solamente de la actividad del médico, sino de la actividad de todo, cualquier agente sanitario, y que de alguna manera ahí está representado también el equipo interdisciplinario que debería trabajar, donde también en muchos lugares están incorporados los asistentes espirituales y voluntarios que trabajan en estos equipos acompañando a los pacientes. La siguiente. Y como hemos visto, este trabajo interdisciplinario al lado de la cama del paciente o en el domicilio del paciente, acompañando a la familia, tiene que ser fruto de un trabajo que sea compartido y que además sea conocido entre todos. Muy importante saber muy bien cuáles son las razones, por ejemplo, cuando hacemos un procedimiento o dejamos de hacer un procedimiento, que el equipo sanitario tenga esa sensación de que estamos haciendo todo bien por el paciente. La siguiente. Y ya para ir terminando, queda un testimonio de un paciente que gentilmente dio su consentimiento para poder hacernos algún aporte. Lo vamos a poder mostrar ahora. Hola, don Carlos. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Por favor, cuéntenos de usted. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy un paciente que está afectado del cáncer de próstata, fuera del alcance quirúrgico, así que estoy haciéndome tratamiento de quimioterapia en este momento acá. Y dígame, ¿usted conoce la actividad del programa de cuidados paliativos? ¿Es paciente de cuidados paliativos? Sí, estoy incluido en el programa. La ISAPRE autorizó las prestaciones, todo eso. Y así que se me va a ver a domicilio con tratamiento de kinesiología, para recuperación motriz y para la neuropatía. Y la doctora también que me va a ver a la casa, también tengo tratamiento de enfermería. Fue la psiquiatra, psicóloga, pero pedí que no era necesario porque en realidad yo estoy bastante estable y conozco el sistema. ¿Y cuánto tiempo, Carlos, que usted está en el programa de tratamiento de cuidados paliativos? Como 1 año, 8 meses más o menos ya. Perfecto, o sea, lo conoce ya. Sí, ya llevo varias. Sí. ¿Y cómo describiría su experiencia en el programa, Carlos? Muy buena.
muy bueno. Las personas que han ido, los profesionales que han ido, tienen un muy buen trato, muy diferente, qué sé yo, y ha sido de bastante ayuda, porque lo importante es conversar y que escuchen al paciente y le den soluciones, y eso ellos lo hacen. Tienen muy buen trato. Carlos, si usted tuviera que ver dentro de su experiencia, y también sabemos que usted es miembro de equipos de salud también, así que conoce esto, ¿qué dificultades o barreras piensa usted que pueden haber tenido usted u otras personas para acceder a la atención o tratamientos que se necesitan en esta área de cuidados paliativos? Bueno, en ese sentido no es, digamos, un resorte de cuidado paliativo. Yo tuve problemas, por ejemplo, para realizarme la radioterapia, que se me iba a mandar a Santiago, que sé yo, que está a 800 kilómetros, a 800 kilómetros de acá, y yo tengo metástasis ósea. Entonces mi ISAPRE no tenía convenio, pero yo apelé al ISAPRE y le dije las condiciones que estaba, que podría accidentarme, fracturarme por las metástasis y todo eso. Y se hizo convenio acá en Concepción y me atendí la radioterapia acá en Concepción. Hay cosas así, otras veces que la ISAPRE cambia el medicamento y tiene que ajustarse con la parte de cuidados paliativos para que se pongan al día y todo eso. Perfecto. Carlos, otra pregunta. ¿Usted siente que se han respetado sus derechos a la atención de salud, como ser escuchado, recibir un trato digno, acceso oportuno a la atención? Sí, bueno, yo he seguido los canales que corresponden y hasta la hora de los efectos las respuestas han sido dentro de los plazos requeridos. Perfecto. Y por último, Carlos, y agradeciendo su disposición, usted, si pudiera dar un consejo a los futuros profesionales de la salud, en de diferentes profesiones sanitarias, ¿qué consejos le daría en el sentido de cómo cuidar mejor a las personas y respetar los derechos de las personas, especialmente viendo desde su perspectiva de paciente, tanto oncológico como cuidados paliativos y también como miembro del equipo de salud? Yo pienso que se debería retomar quizás, porque muchos puestos que se ha perdido, tener más contacto con el paciente, el contacto humano. El contacto humano, hacer más uso de la anamnesis, escuchar al paciente, conversar con él, tocar guatita como se hacía antes, porque hoy día tenemos máquinas que nos entregan un montón de resultados, pero no sabemos lo que está pensando el paciente. No tenemos el acceso directo al espíritu, al alma del paciente, a ver cómo se siente o a la psicología, o si tiene un problema psiquiátrico. Entonces hay que tener más contacto con el paciente y mantener la empatía siempre con él. Muchas gracias, Carlos. Que se ha hecho bien, al menos yo en el cuidado paliativo he visto que son profesionales que en realidad hacen eso, sí. Muchas gracias, Carlos, por sus palabras, agradecemos esto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Les pido disculpas porque en realidad el audio de origen no era bueno. Este video no tenía un buen audio de origen, les pido disculpas. Y fundamentalmente, a lo mejor representar lo que comentaba el paciente ahí en testimonio, y que de alguna manera hizo ver que él estaba en un programa, que estaba bastante conforme con toda la atención, pero al final le preguntamos acerca de qué sugerencia daría él. Y de alguna manera no se fue por el lado técnico, que la capacidad diagnóstica, sino que se fue por la parte humana, o sea, de cómo la cercanía humana, la cercanía de personas y de alguna manera de profesionales de la salud o de otras personas, de cualquier persona que esté cerca, que esté cerca de uno cuando uno está enfermo, puede ser lo que uno valore más. Entonces, eso fue lo que rescatamos también de la entrevista a nuestro paciente. La penúltima ya presentación. Como conclusión, ¿no es cierto?, que en el último siglo, y gracias a los señeros aportes de los profesionales que vimos al principio y de muchos otros equipos a nivel mundial y latinoamericano especialmente, como ustedes saben, existen asociaciones nacionales, latinoamericanas y mundiales en relación a cuidados paliativos, hay grupos académicos que trabajan en esto, pero hay muchos lugares, hay muchos equipos de diferente índole que participan y que de alguna manera se ha ido mejorando la conceptualización en la implementación de los cuidados paliativos. Hay que tomar en consideración también que en el manejo de los cuidados paliativos, el dolor es el síntoma más importante muchas veces, pero saber que no es el único. Aportando lo que sería ya más allá del dolor total, no solamente el dolor total, sino que hay otros síntomas que son necesarios revisar. Hay muchos fármacos y procedimientos disponibles
o sea, o que existen o que están descritos a nivel en nuestros países, en algunos más, en otros menos, pero tenemos diversos accesos, ¿no? Tenemos un spoiler ahí con respecto a otras actividades que tendremos durante el día de buscando cuáles son las dificultades de acceso en relación a la normativa que está normado, por ejemplo, y a qué podemos acceder. La idea es que podemos hacer alguna discusión al respecto. Lo más importante sí que el grupo de cuidado paliativo debe saber siempre que el paciente y su dignidad, ¿no es cierto? El paciente y la familia como una sola entidad es el objeto del manejo y el cuidado del paciente en cuidado paliativo. Y la última, ¿quién no actuó hoy día en esto? ¿Qué temas no tuvimos hoy día como actores? Yo puse aquí a un destacado comediante de su país, admiración completa por este comediante. En mi infancia fue muy bonito lo que pudimos aprender acerca de él. Em, ¿Qué cosas, por ejemplo, también podrían estar relacionados a estos temas? Em, y, y no los vimos hoy día, no tenemos tiempo y además que no están un poco relacionados, pero no son tanto. Por ejemplo, los temas de la comunicación de malas noticias. Es muy importante que los equipos, tanto de cuidados paliativos como otros equipos, tengamos esa capacidad de buscar, por ejemplo, algunas fórmulas o incluso hay protocolos que se pueden utilizar o revisar para ver la manera de comunicar malas noticias. Tenemos el tema de la eutanasia, mañana estaremos revisando junto con Rafael Santamaría y el equipo de aquí de la facultad, el tema de la eutanasia, problemas de fin de vida y otros temas. El proceso del duelo, también que es muy relevante tomar en consideración. La organización de los cuidados paliativos, cómo se organiza esto en diferentes instancias. Y también hay un tema del cual yo debo reconocer que no soy muy conocedor, que es el enfoque llamado tanatológico, que es el enfoque como el análisis conceptual de la muerte, de lo que significa morir, de cuáles son las situaciones de fin de vida y especialmente cuando nos aproximamos a la muerte, que es una experiencia que todos vamos a tener, esa aproximación y que de alguna manera ese enfoque tanatológico que yo sé que en algunos países es más desarrollado, especialmente tanto desde el punto de vista académico como social e incluso espiritual, es muy importante también de tomarlo en consideración para el manejo en estas situaciones. Y eso sería lo que tenía en primera instancia, primera presentación, y la idea es poder dar algunos espacios, no sé, de comentarios con respecto o preguntas con respecto a esta presentación. Y posteriormente pasamos a una segunda parte que tendríamos un video que nos tiene preparado también Elvira. Gracias. Vamos a pasar con las presentaciones o luego el video. No sé cómo andamos de tiempo. Va a ser la pregunta Jorge Pedreros de Chile, que lo conozco, pero no está preparado esto, así que no sé No. qué me va a preguntar. Bien, primero que todo, gracias, doctor Chuecas, por su presentación. Dentro de su presentación, usted habló acerca de la claudicación familiar. Eso me llamó la atención. Y la pregunta tiene que ver con, bueno, el concepto y también lo operativo. Porque, ¿quién determina el tema de la claudicación familiar? Porque usted lo mencionó, ¿cierto? Que los cuidados paliativos se enfocan no solo en el usuario, en el paciente, sino que en la familia como una unidad. Entonces, el término claudicación familiar es potente, ya desde la nomenclatura. Entonces, la pregunta es, ¿quién lo determina? Y en el caso, porque usted habló, ¿cierto?, del traslado del paciente hacia una unidad. Si el usuario no se puede movilizar, por ejemplo, ¿cómo se operacionaliza eso? ¿Y por qué de 24 a 48 horas? Eso me llamó la atención, no lo había escuchado antes. Sí. Bueno, gracias Jorge por la pregunta. Y el tema es bien complejo. Cuando se habla a veces de claudicación familiar, pareciera que hubiese una familia y una gran cantidad de personas que están cuidando a un paciente y se produce una especie de caos ahí. Y en general pasa esto, y la mayoría de las veces, no son muchas, a veces una o además a veces dos personas las que están al cuidado del paciente.
Ha tocado ver situaciones en que el paciente, hay una persona que no sale 3, 4, 5 días del domicilio porque está atendiendo a un paciente en una condición de enfermedad incurable terminal y con bastantes síntomas. Ahí, de alguna manera, cómo se percibe aquello, es muy importante, por eso es muy importante la visita domiciliaria de los equipos a aquellos pacientes que están en mayor condición de mayor precariedad, y es el equipo el que percibe que de alguna manera la persona que está de cuidadora o cuidadora generalmente son cuidadoras, es muy especial la presencia, por lo menos en Chile, no sé cómo será en otros países, lamentablemente, sobre todo mujeres, a veces hijas, a veces solteras o que quedan ellas, como quien dice, las designan y quedan como cuidadoras y de alguna manera se produce ahí un fenómeno de claudicación, o sea, que ya no tienen las capacidades para cuidar y sobre todo empiezan a tener un fenómeno que ustedes también deben conocer, de burnout, ¿no es cierto?, que se está descrito en los equipos de salud, pero también le pasa a los cuidadores, que es de esa situación ya de imposibilidad de reaccionar. Y ahí es el equipo el que detecta eso, a veces muy complejo, ¿verdad? Realmente, porque no hay a veces ni cómo trasladar al paciente. Cuando el paciente está relacionado a lugares donde hay disponibilidades de transporte, se activa lo que se llama un rescate del paciente hacia un centro hospitalario. Dicho sea de paso, no quiero extenderme mucho, pero a veces incluso es complejo a veces decir, mire, viene un paciente del domicilio en cuidado paliativo, en enfermedad oncológica terminal, y a veces llega al hospital pero no hay cama y o no lo quieren ingresar porque, comillas, es un paciente en cuidado paliativo. Entonces también es complejo, pero es algo que hay que prever también y hay que tener las capacidades para producirlo, para que se produzca. En otras situaciones, cuando hay mayores recursos, claro, se traslada al paciente a una clínica, está durante 24, 72 horas generalmente en la clínica, se aprovechan de estabilizar algunas situaciones, se controlan los tratamientos, pero especialmente es un tiempo que se le deja a la persona, a su cuidador, para que se recupere. Gracias, doctor. Bueno, doctor Chuecas, muchas gracias por su presentación igualmente. A mí me surgía una reflexión porque usted comentaba que el manejo del dolor, por supuesto, es uno de los aspectos también y pilares fundamentales de los cuidados paliativos. Y compartiendo con equipos de cuidados paliativos muchas veces en educación continua, en posgrado, muchos de ellos mencionan que un gran desafío para ellos como líderes justamente es esta infravaloración al dolor que se da en el tiempo entre el equipo. Yo sé que no es algo tan habitual, pero ellos lo plantean como un desafío que existe hoy. Y sobre todo porque el sentido del sufrimiento muchas veces no es abordado, sino solamente ámbitos más físicos. Desde su experiencia, ¿cierto? Como referente, sobre todo en nuestro país, con una gran trayectoria, ¿cómo lo ha vivido usted en ese sentido? Tampoco está la pregunta preparada, gracias Pía, trabajamos juntos con Pía. Em, bueno, hay un tema ahí que es cómo a uno le preguntan, no sé, aquí son todos, la mayoría son del área de la salud, ¿no es cierto? Pero también hay personas que no son del área de la salud. Em, ¿Tú no eres del área de la salud? ¿Ah? Abogado, sí. Y yo creo que también les pasa a otras personas del área de la abogacía. ¿Cómo hacer para mantener una actividad, se puede llamar técnico-científica, eh, y que de alguna manera también una manera mantener una, una disponibilidad, una disposición, una forma de ver la atención sanitaria que siempre tenga a la persona al centro, que de alguna manera podamos reconocer el sufrimiento, podamos, tenemos eco, bien, em, y que podamos de alguna manera, molesta, ¿sí, no es cierto? Un poquito. ¿Aló? Hay un, hay un rebote. Sí, ahora sí. Y de alguna manera es cómo hacer para em, acercarlo, reconocer el sufrimiento, valorarlo, siempre el dolor que
tiene otra persona exagerado y cuando yo tengo dolor siempre escaso. O sea, ese asunto siempre así. O sea, mi dolor siempre va a ser mucho y el del otro va a ser exagerado. Entonces, de alguna manera, eh, eh, ¿cómo hacerlo? Yo ahí no tengo una respuesta, yo tengo una sensación, que no una respuesta. Como ustedes saben, podemos tener sensaciones, podemos tener opiniones, podemos tener argumentos y ya cosas más fundadas, pero lo que yo tengo es una sensación. Yo pienso que este asunto, sobre todo en los agentes sanitarios, hay personas que tienen, puedo decir también, lo digo con un poquito de pudor, uno puede reconocer uno mismo, tiene una cierta disposición que es regalada, es un regalo que uno tiene, de tener esa forma de saberse un instrumento y que uno no va a resolver todas las cosas y de alguna manera es un regalo de poder conocer, de saber de que uno va a es poder ayudar y de alguna manera no va a ser el que va a resolver todas las situaciones. Y en el caso de atención de pacientes con cuidado paliativo, enfermedades oncológicas, terminales y sobre todo tanto pacientes como familia, esa sensación tenemos que tenerla siempre. Creo que viene si no hay otra pregunta, viene Creo que ya no tenemos preguntas en el chat tampoco, doctor. No sé si alguien más del público. Gracias. Gracias, doctor Chuecas, por la presentación de la mañana. Hay dos términos aquí en México que estamos ahorita como viviendo de fenómeno. El primero es que desde el año, pues este año 2025, en nuestro país, la especialidad de cuidados paliativos ya es una especialidad de entrada directa en el examen nacional de residencias médicas. O sea, nos pasa que hoy un estudiante de medicina que termina la licenciatura puede entrar directamente a hacer paliativos como su especialidad. Hemos visto por un lado que, obviamente, como está empezando, hay pocas plazas, pocos hospitales, pero bueno, el que ya se abra como una especialidad quiere decir que vamos a necesitar cada vez más paliativistas, en concreto no solamente paliativistas formados en ciencias de la salud, sino también cuidadores, porque puede haber abogados, psicólogos, acompañantes que puedan formarse en eso. Esa sería la primera parte, la perspectiva hacia la profesionalización latinoamericana de los paliativistas. Y la segunda, que usted lo tocó, es el tema de la algofobia, ¿cierto? Que es el miedo al dolor, a tratar el dolor como debe ser y no con miedo. Creo que también en México es un tema cultural. Aquí cuando un niño se cae y se pega, la reacción de los padres naturales, párate, no te dolió, no tienes nada, o sea, no te quejes, por decirlo de alguna manera. Y eso hace un constructo cultural, social, que permite que los niños a veces, cuando algo les duele, probablemente lo retienen, porque sé que si le digo a mi papá que me duele algo, probablemente esto influya en algo de lo que él percibe o ella percibe sobre lo que es el dolor. Y creo que eventualmente a los profesionales de la salud, a los pacientes con alguna enfermedad terminal, hay una percepción nulificada de lo que es el dolor cultural, por lo menos en México pasa, y no sé si hay en otros países de Latinoamérica esta misma percepción de que no queremos, primero reconocer que nos duele algo, y por lo tanto, si no me duele a mí, a ti que eres el de enfrente, pues tampoco te dolería de la misma intensidad. Entonces, sobre estas dos líneas, ¿alguna reflexión que nos pudiera compartir, doctor? Sí, acerca de lo que es la necesidad de formación en cuidados paliativos, no solamente. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, lo que es la formación en cuidados paliativos, no solamente en el área sanitaria, sino que también en otras áreas es muy necesario. Y ahí, bueno, están las disquisiciones de si estos son especialidades médicas solamente o derechamente tienen que ser especialidades en otras áreas de la salud. Es cierto, es necesario favorecer el desarrollo. Por lo menos en Chile, la ley de cuidados paliativos colocó como algo, no lo pone taxativo, pero pone que tiene que existir programas de formación en los centros de formación superior, tanto universitarios como de técnicos profesionales, para cuidados paliativos, y que tiene que estar dentro de los currículums de las escuelas de la salud, como un tópico específico y con la cantidad de horas de dedicación específica. Con respecto a lo segundo que planteaba José Alberto, con respecto a esto de la algofobia, tengo mis dudas, yo no sé, yo creo que aquí en México es diferente que en Chile, ¿eh?
Yo no sé si está pasando aquí, voy a decir un impresionismo. No sé por lo menos en nuestro país en Chile, está pasando una cosa a la inversa. Como que ya, o sea, no puede haber sufrimiento. O sea, de alguna manera, y está un poco representado también en esto que se ha llamado a lo mejor la generación de cristal, o de alguna manera ya como que no se tolera nada de sufrimiento. O sea, todo tiene que ser controlado. O sea, es al revés. De alguna manera existe una visión de que todo tiene que ser controlado y nadie puede tener ningún dolor. Pero yo en las personas mayores yo veo eso sí, esas personas que pero no quieren decir a veces que les duele porque no quieren molestar, o también una situación a veces, claro, como una especie, como lo que, por lo menos en mi generación, yo comparto lo que dice José Alberto, cuando uno se caía tenía que pararse nomás, no había otra posibilidad. Entonces, pero ahí yo creo que hay algo ahí que también hay que revisar, sí, hay temas ahí. Aquí hay un comentario que nos comparte Ivonne que dice que la profesionalización de los paliativistas mejorará la perspectiva de los cuidados paliativos, porque a veces los médicos olvidan que paliar es parte del acto médico y asimismo esperemos que esto, que se involucre en cada vez más profesionalización, genere cambios en políticas o genere de presupuestos mayores para la creación de infraestructura, además del personal, ¿no? Que sería el siguiente reto. Si ya tienes profesionales, pues ¿dónde está la infraestructura para que se pueda utilizar los paliativos? Bien, entonces ahora sí vamos con la doctora Elvira. Vamos a pasar primero el video, ¿cierto, Poncho? Y luego la doctora Elvira nos compartirá su presentación. La doctora Elvira todos la conocen, ahorita presentación, coordinadora académica de nuestro doctorado, pero además es oftalmóloga, maestra en bioética, doctora en bioética y muchos posgrados más. Así que yo le doy la bienvenida, doctora, gracias por participar con nosotros. Además es madre, además es multitask, así podríamos definirlo ahora, pero es una gran acompañante de ustedes, el cariño que los alumnos tienen por la coordinación y creo que es un buen momento ahorita que la tenemos arriba de agradecer todo el acompañamiento, el trabajo que hace por cada uno de ustedes y por este programa. Así que doctora, públicamente muchas gracias por todo tu trabajo. Y ahora sí, le cedo el micrófono a la doctora Elvira Yaca. Bueno, en primer lugar estoy agradecida porque mi director me quiere, eso es bueno. Y espero que sí me conozcan porque estoy muy presente en sus vidas. Bueno, mi objetivo de estar aquí, primeramente, es que hemos estado hablando de qué mal estamos, nos falta, no hemos llegado, hay que hacer, a dónde queremos llegar. Y ahorita les voy a presentar un video de un hospital español que es un poquito aspiracionista para nosotros. Eso es lo que queremos. Y van a ver cómo no queremos que tenga un avión, que tenga inteligencia artificial. No queremos eso. Queremos que tenga un grupo interdisciplinario humano que cuide a las personas. Eso es lo que se pretende en cuidados paliativos. No se pretenden grandes cosas, son muy simples. Y posteriormente les voy a dejar ver por qué estamos en una semana intensiva de bioética hablando de cuidados paliativos. Muchos de ustedes pueden decir qué estamos haciendo hablando de un tema que podría ser eminentemente médico y ahorita les voy a decir exactamente por qué. Entonces ese es el objetivo de esta segunda parte. Muchas de las cosas básicas ya las dijo muy bien dichas el doctor Chuecas. Y pues bueno, nada más me voy a meter ahora al aspecto bioético de lo que estamos haciendo. Poncho, si me puedes poner el video. Y necesitamos mucho volumen porque está muy bajito. Infundir serenidad, sabiendo escuchar al enfermo sobre las dudas, angustias y temores que le asalten. A veces un enfermo, por la ansiedad u otra razón, tiene dificultades para comprender lo que se le dice y el médico deberá explicárselo. Bueno, creo que aquí podemos ver esencialmente lo que son los cuidados paliativos. Como ven, mucha gente se dedica a cuidar personas terminales, es decir, que ya se van a morir. Pero les tengo una noticia. Lo que más hacemos los médicos es paliar, no curar. Curamos muy poquito. Paliamos siempre. Entonces esto es fundamental. Ayer lo comentaba con los pasantes,
y uno de ellos decía, yo voy a ser cirujano, yo sí voy a curar. Seguramente sí, porque un apéndice sí la vas a curar, pero un diabético no lo vas a curar, lo vas a paliar. Entonces es lo que más hacemos. Y para nosotros es fundamental que esto se sepa y que los cuidados paliativos formen parte de la formación del médico. Por eso nos hemos dedicado durante muchos años a los cuidados paliativos. Adolfo, no, Alfonso, ¿me puedes poner la presentación? Bueno, para integrarlo en nuestro tema de estudio que son los cuidados paliativos, en primer lugar, les quiero poner una definición que es de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, pero le modifiqué algunas cosas porque considero que no es suficiente. Y bueno, los cuidados paliativos son asistencia activa. Asistencia activa, holística. Holística ya nos dijo el doctor Chuecas, ¿por qué? Porque somos seres multidimensionales. De personas de todas las edades. Fíjense que aquí no vimos niños, pero hay niños en cuidados paliativos. Es fundamental que haya paliativos pediátricos, es fundamental. Hay niños que necesitan paliativos. Buenos días. Ah, ok. Porque si no nos vamos a desfasar. Correcto. Son dos, ¿verdad? Sí. Bien. Sería nada más. Aquí estos dos, por favor, firme. Bueno. No siempre un paciente en cuidados paliativos es una persona que va a morir. Como ya nos dijo el doctor Chuecas, no tiene una expectativa de vida de 6 meses o menos. Puede tener una expectativa de vida de 15 años y estar en cuidados paliativos. Siempre es deseable que los cuidados paliativos sean tempranos, no al final. Cuando nos hablan para paliativos con un paciente que ya está en agonía, ya podemos hacer muy poquito. Podemos hacer más por el paciente y por la familia cuando es más prematuro. Bueno, ¿podemos poner la tercera? Ok. Esta diapositiva me gusta mucho porque demuestra la similitud que hay entre la forma de ver las cosas chilenas y mexicanas. Esta diapositiva es del doctor Beca, que es un doctor chileno que está me imagino que está con el doctor Chuecas, en el hospital alemán. Y bueno, fíjense, él dice que el objetivo de la medicina es prevenir la enfermedad y promover la salud, aliviar el dolor y sufrimiento causado por enfermedades, el cuidado y curación de quienes padecen enfermedad y prevenir la muerte prematura y posibilitar una muerte en paz. Es decir, el objetivo de la medicina es prevenir, curar, paliar y rehabilitar. Prevenir se hace con las vacunas, por ejemplo. Curar se hace cuando operamos un paciente con apendicectomía y ya queda curado. Paliar se hace el resto del tiempo cuando un paciente es crónico y hay que darle tratamiento, y rehabilitar es pues devolver las facultades cuando se puede. Y bueno, aquí también quiero hacer una pequeña aclaración, sobre todo para los alumnos de primero que estamos ahorita en esto. Hay una cosa que es la ética médica y otra cosa que es la bioética, y no tiene nada que ver una con otra. La historia de la bioética es una, la historia de la ética médica es otra, y la única pregunta para Hipócrates sería: Hipócrates, ¿en dónde dejaste al paciente? En el juramento hipocrático no aparece. En cambio, ahora que estamos en el siglo XXI, con otras ideas, la bioética es una herramienta. Sin embargo, siempre les digo a los alumnos que no podemos dejar la ética médica de lado porque es un deber ser. Pero bueno, la cuestión es que hablamos mucho de autonomía. ¿Sí? Hablamos muchísimo de autonomía. ¿Por qué? Porque estamos en otra manera de pensar.
Entonces, una cosa es la ética médica, que se inventó por Hipócrates hace mucho tiempo, y hoy tenemos la bioética, que es una herramienta. No confundamos. Cuando nos ponen historia de la bioética, no pongamos a Hipócrates. Hipócrates no tenía la menor idea de que la bioética iba a existir. ¿Me puedes pasar la siguiente? Bueno, esto es fundamental y aquí aterrizamos por qué nosotros estamos viendo en un curso de bioética los cuidados paliativos. Fíjense cómo hay una línea del tiempo en el final de la vida. Cuando nosotros le quitamos un pedazo de vida al paciente, por lo que sea, porque el paciente quiere, porque tiene sufrimiento existencial, porque tiene dolor, por lo que sea, y está permitido, porque en México no solo no está permitido, está penado. La eutanasia tiene una pena corporal de 8 años para el médico y va bajando conforme tienes menos responsabilidad. Estos son medios artificiales y es provocar intencionadamente una muerte. Es un acto activo que realiza el médico, la eutanasia. Acto activo y lo realiza el médico. Si no lo realiza el médico se llama homicidio. Así. Pero en México, afortunadamente, no vamos a discutir de eso porque no lo tenemos y ni se les ocurra, porque está bastante penado. Entonces, bueno, estos son medios artificiales y esto no es acto médico. Esto en México no es acto médico. Si un día deciden legalizarlo, despenalizar la eutanasia en México, tendrá que modificarse también la Ley General de Salud y tendrá que ser acto médico, pero hoy por hoy no es acto médico. La ortotanasia, que es la muerte en el momento en el que tu DNA lo dice, esto sí es acto médico, es la muerte natural y es cuidados paliativos y además es lo que la ley quiere, es lo que todas las religiones persiguen. Ahorita como el video era español, pues se refirieron muchísimo a la religión católica, pero pasa lo mismo con los judíos, pasa lo mismo con los musulmanes, tienen la misma idea. Hay que paliar. Nadie quiere en realidad ni cortar ni alargar la vida. Todos queremos morir en el momento en que nos toca morir y por eso se llama ortotanasia y por eso es muy importante para la bioética, porque es en el momento en el que debe de ser. La distanasia es prolongar vida con los medios que sean. Esto lo hacemos mucho. ¿Y por qué? Porque podemos, porque tenemos aparatos, pero esto tampoco es acto médico. Entonces, hoy por hoy, lo único que en la línea del tiempo del final de la vida es acto médico es los cuidados paliativos, que es la ortotanasia. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a nuestro tema, donde se unen los cuidados paliativos con la bioética. Vamos a ver los principios. Estos ya se lo saben, respeto a la autonomía. Les repito, el principio es respeto a la autonomía. La autonomía es la que tiene el paciente. Los bioeticistas lo que hacemos es respetar esa autonomía. ¿Sí? Es muy importante que no pongan autonomía en sus trabajos porque van a tener un tache. Y el segundo es no maleficencia, que ese es un principio hipocrático por excelencia. Yo tengo muchísimos años de haber acabado la carrera y nunca he conocido un médico que le guste hacer maleficencia. Yo creo que qué bueno que esté el principio, pero no es muy real. Beneficencia es hacer todo el bien que podemos hacer. Y justicia, pues principalmente en medicina, es tratar de que todos tengan todo. Justicia sería que todos tuviéramos derecho a los cuidados paliativos, no como un lujo, sino como una necesidad. ¿Me pasas la siguiente? Ahora están los principios del personalismo. Recuerden que en bioética clínica, no sé en medio ambiente, ni en bioética global, pero en bioética clínica se usa el personalismo, el principialismo, los dos tienen P y los dos tienen principios. Son los únicos que tienen principios. Entonces, la defensa de la vida física podría ser el más importante de todos y después viene la libertad, responsabilidad, totalidad. Estos están en escalerita, esos no están en escalerita, son la diferencia. Pero no están reñidos. Y ahorita les voy a enseñar por qué no están reñidos en cuidados paliativos. Se llevan muy bien
los dos con los cuidados paliativos. De hecho, los cuidados paliativos y el personalismo se corresponden, tienen como los mismos principios, pero con el personalismo, con el principialismo tampoco se lleva tan mal. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Miren, si ponemos aquí principialismo y personalismo, el respeto a la autonomía vendría siendo la libertad-responsabilidad. Acuérdense que esto, pues, se queda muy chiquito junto a esto, porque esto es una facultad humana para el bien y lo que se hace en libertad se responde en responsabilidad. Esto es muy grande junto a esto, porque es lo que hacía Grecia. Grecia hacía cosas muy grandes, muy fundamentadas. Luego tenemos la beneficencia, que se corresponde con el cuidado de la vida física, con el principio terapéutico, y la justicia, que se corresponde con socialidad y subsidiariedad. ¿Ven? No hay pleito. Se llevan, son amiguitos. Y luego tenemos la maleficencia, que en el personalismo no tendría correspondencia. Tampoco el cardenal Grecia veía, ay, los médicos se levantan y dicen, a ver, ¿qué haré hoy mal? Eso no lo hace nadie, tampoco los arquitectos, ¿no? Se levantan y dicen, a ver, ¿qué casa tiramos hoy? No. Y bueno, en cuidados paliativos, el respeto a la autonomía, la libertad, responsabilidad sería en qué lo aterrizamos. En el consentimiento informado, en la voluntad anticipada y en las órdenes de no reanimar, ¿sí? Eso es en paliativos. En México, acuérdense, es voluntad anticipada, es una. En España son voluntades anticipadas y en otros países se dice de otra manera. Bueno, la beneficencia, que sería el cuidado de la vida física o terapéutico total, ¿en dónde aterrizan los cuidados paliativos? En la ortotanasia, en el control de síntomas, hidratar, alimentar, no solamente el dolor. Y bueno, el sufrimiento ya es una cuestión que tiene un componente emocional. Víctor Frankl decía que el dolor era obligatorio, el sufrimiento era opcional, no tenemos que sufrir. No tengo que tener migraña y estar sufriendo, no tengo que tener migraña y estar sufriendo. Bueno, y luego la justicia y la sociedad y subsidiariedad se corresponden con la vulnerabilidad, con adecuar el esfuerzo terapéutico y con el acceso universal a los cuidados paliativos, ¿sí? Probablemente la no maleficencia sería evitar la distanasia. La distanasia no tiene ningún sentido. La distanasia tiene muchísimo costo, costo emocional, costo económico, se sale de todo lo que es el acto del médico, es estar haciendo cosas de más. Y el médico tiene que aprender, y tiene que aprender porque en mi época eso era inaudito, que tú aceptaras que el paciente se moría, se te moría a ti. Y no, hoy el paciente se muere y tú estás acompañándolo, es lo que se espera, que tú lo estés acompañando, no que se te muera a ti, porque eso no es real. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Y bueno, no querría yo dejar de hablar de este gran tipo, el doctor Pellegrino, que tiene un escrito mágico para los médicos. Lo conocemos poco, lo usamos poco, pero nos habla de las virtudes que un médico o que el personal de salud debería de tener. ¿Me pasas la siguiente, Alfonso? Y fíjense nada más qué idea tan grande tenía el doctor Pellegrino de un médico. Decía que el médico tenía fidelidad a la confianza, es decir, es fiel a su paciente, más que a los seguros, más que a los terceros pagadores, más que al conflicto de interés que pueda tener el hospital. No, el médico es fiel al paciente, tiene compasión, no tiene empatía. La empatía es una cosa muy chaparrita junto a la compasión. El médico debe de tener compasión, debe de ser prudente. Prudencia es la sabiduría práctica. Eso es muy bonito, ¿no? Tener prudencia. Tiene templanza, justicia, integridad y modestia. O sea, es mágico el médico. Todo eso viene en ese libro. Ya lo estarán leyendo los de primero en cuanto acaben su curso con Gentenhab. Ya lo leerán. El siguiente, por favor. Y bueno, al final del día, lo que nosotros hacemos siempre en bioética, en cuidados paliativos, por eso el programa de cuidados paliativos lo tiene la Facultad de Bioética, tiene mucho que ver con la bioética,
es actuar de manera proporcionada. Es decir, hacemos lo ordinario y dejamos afuera lo extraordinario. Así funciona toda la metodología de la bioética clínica. Lo extraordinario no nos gusta porque no es acto médico. Lo ordinario sí nos gusta porque es lo que hay que hacer. Lo extraordinario generalmente no es aceptado en ninguna religión, generalmente tampoco en la ley, tampoco en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque es muy caro y no tiene sentido y es prolongar una vida absurdamente. Las personas tienen un momento de morir y eso hay que respetarlo. Eso es proporcionalidad terapéutica o adecuación terapéutica. Y la siguiente. Bueno, esto ya lo dijimos. La siguiente, por favor. Los medios ordinarios son aquellos que no nos cuestan de más y que se deben dar. Por ejemplo, lo que nos decía el doctor Chuecas, si tenemos una urgencia en un paciente, en una persona terminal, podría ser ordinario. Por ejemplo, evitar dolor, disnea, delirium en un paciente que está en un momento terminal, es ordinario. Si necesitamos sedar, si necesitamos una sedación paliativa, esas son las tres principales razones y sería ordinario, no sería extraordinario. El siguiente. Los medios extraordinarios son muy caros, no tienen sentido, prolongan agonía, no tienen sentido. Entonces, por eso se tratan de evitar. Siguiente. Bueno, lo de la comunicación ya lo dijimos muchas veces. Y ahora les voy a decir rápidamente en México cómo está la situación. Tenemos nosotros esta legislación en México, ya que estamos viendo biojurídica. Tenemos el artículo 4 de la Constitución mexicana que se llama el cajón del sastre. Todo lo que no sabemos dónde ponerlo, ponemos en el artículo 4. Todo lo derechosos que somos los humanos últimamente va a dar al artículo 4. Y ahí dice que tenemos derecho a la salud. Realmente el humano no tiene derecho a la salud. El humano lo que tiene es derecho a tener los medios para cuidar su salud. Porque, por ejemplo, una persona que nace enferma, pues no le podemos decir, oye, tú eres humano, pero pues tú no tienes derecho a la salud. Tenemos que tener los medios para cuidar nuestra salud. ¿Y por qué estamos hablando del artículo 4 constitucional en cuidados paliativos? Porque los cuidados paliativos son un derecho que tenemos los humanos, no son un lujo, son un derecho. ¿Cómo? Eso todavía no nos lo responden los legisladores. Luego tenemos la Ley General de Salud y la Ley General de Salud, ya lo veremos después, es un documento muy bien hecho, se ha estudiado por muchos otros países. Tenemos una excelente ley de cuidados paliativos que está dentro de la Ley General de Salud y es equivalente a la chilena también. La chilena también se considera una excelente ley de salud. Tenemos el reglamento de la Ley General de Salud y tenemos la norma oficial mexicana 11, que ahí nos dice todas las cuestiones técnicas que tenemos que hacer en cuidados paliativos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las bondades de los cuidados paliativos? Pues son muchas. Primero, garantizamos un derecho humano, mejoramos la calidad de vida, aliviamos el dolor, síntomas, sufrimientos, apoyamos a la familia, optimizamos la atención médica, facilitamos el acceso a medicamentos, fomentamos la dignidad, prevenir y aliviar el dolor, síntomas, sufrimiento. Ese es el objetivo central de los cuidados paliativos. Fíjense que no es retrasar la muerte, fíjense que no es evitarla, porque eso no se puede, pero sí que la gente tenga una buena muerte. De hecho, la buena muerte se supone que son los cuidados paliativos. Se ha distorsionado un poco y ahora dicen que es la eutanasia, pero no, originalmente son los cuidados paliativos. Se preserva la autonomía y la dignidad del paciente, eso siempre se trata de hacer, y se proporciona un acompañamiento integral. Esto es muy importante. ¿Por qué no ponemos a los pacientes paliativos en terapia intensiva? Pues porque está solo el paciente y podemos no darle de comer, podemos no darle de beber, pero lo que no podemos es dejarlo solo. Entonces, por eso muy pocas veces se hacen paliativos en una terapia intensiva, porque un paciente terminal no puede estar solo. La siguiente.
Bueno, ¿qué pasa en México y por qué tan maravillosa ley no se aplica? Pues bueno, primero hay prejuicios. Alguien oye cuidados paliativos y piensa que ya se va a morir, ¿no? Y resulta que no, que muchos de nosotros estamos aquí gracias a los cuidados paliativos. Por ejemplo, yo, que tuve COVID, si no hubiera sido por los cuidados paliativos, pues tal vez no estaría, porque no se podía curar el COVID. El COVID, todos los sobrevivientes del COVID estamos gracias a la paliación, ¿no? Si no, pues quién sabe cómo nos hubiera ido. Luego hay mal uso del lenguaje. Por ejemplo, muerte digna. ¿Qué es muerte digna? No es la eutanasia. Muerte digna serían los cuidados paliativos. Hay que saber distinguir y hay que saber usar bien el lenguaje porque si no nos confundimos. Formación médica. En esto la Anáhuac cree muchísimo, muchísimo. Tan cree muchísimo que empezamos a dar clase de cuidados paliativos en licenciatura en 2016 a partir no de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Bioética, y ahorita tenemos un diplomado que ha durado 20 años, tenemos un curso, tenemos una maestría que ya está en aprobación y que bueno, pronto les vamos a decir que ya tenemos el REBOE de la maestría porque estamos trabajando muy duro. En eso trabajamos casi todas las semanas, entonces seguramente vamos a tener una maestría con REBOE. Y me da mucho gusto decirles, digo, no me da gusto lo que pasó, pero la otra maestría que tenía REBOE resulta que no tenía REBOE, entonces vamos a hacer la primera maestría con REBOE en México. Y tenemos que disponer de recursos económicos y médicos, eso no se está haciendo bien. ¿Por qué? Porque en lugar de que el paciente vaya al hospital, alguna persona del hospital podría ir a la casa. Por eso les pasé el video, porque esa es la aspiración en México, que los servicios de salud vayan a las casas y no que el paciente venga de Oaxaca, se sube en un burro, luego en un camión, luego en el metro de la Ciudad de México, llega al Hospital General. En el Hospital General lo ven y le dicen, venga en 6 meses. Y seguramente el médico realmente sabe que ese paciente en 6 meses ya no va a venir. Así es como se manejan los paliativos hoy en México y es muy triste que eso pase. Debería de haber alguna persona que pudiera darle seguimiento en su casa a ese paciente. ¿Qué más tenemos de problema? Acceso a los medicamentos, pues no hay medicamentos en el sector salud. Eso que dicen de los analgésicos y que si la escalera analgésica está muy bien, lo de la escalera analgésica. Lamentablemente, en paliativos sí se necesitan opioides y no hidroxicodona. La hidroxicodona es lo peor que podemos hacer, darle a alguien hidroxicodona. Es la cosa más, es el fármaco que produce más dependencia y no funciona para estos pacientes. Para estos pacientes necesitamos fentanilo. Y estoy diciendo una palabra horrible, estoy diciendo fentanilo, que está en todos, ahorita les voy a enseñar el anuncio que está en todo México, ¿no? Que el fentanilo mata el fentanilo callejero, pero el otro sí es necesario y no lo tenemos porque como el callejero no funciona, ya tampoco hay otro fentanilo. Esta es la principal queja de los paliativistas en México, no tenemos medicamentos. Y pues necesitamos opioides porque un paciente con un problema oncológico solamente con opioides funciona. ¿Me podrías pasar la siguiente? Por ejemplo, esto todos ustedes lo han visto, que pone el fentanilo te mata. Claro, el callejero sí te mata porque está adulterado, porque no es nivel medicamentoso, pero el fentanilo médico es indispensable y no lo tenemos, no hay. El 3 de octubre fue el cambio de mesa directiva de la Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y es la queja común, no hay medicamentos. ¿Qué hacemos si no hay medicamentos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a la gente con dolor? No podemos dejar a la gente con dolor. Dejar a la gente con dolor equivale a tortura. Y eso viene en un documento de la ONU, que ahorita se los paso si lo quieren, en donde una forma de torturar a la gente es no darle analgésicos cuando tiene dolor. Entonces, no se puede hacer eso, ¿no? Y bueno, la siguiente. Aquí están, este es un interesante documento de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos que hizo la versión 2012, la versión 2020 y se peleó y ya nos sacó la versión 2024, lo cual es una pena.
pero son los únicos que tenían monitorizados y perfectamente medidos a todos los países. Aquí tenemos a México, que tiene pues una bastante deficiente forma de manejar a sus pacientes. Por ejemplo, podemos ver que en Uruguay hay muchísimo más paliativistas para la población de lo que hay en México. Podemos ver que Chile, pues más o menos anda como México, tal vez un poquito mejor. Y pues bueno, nos falta mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. Estamos tratando, de verdad. La siguiente. Esto es interesante. Es interesante en el sentido de que hay muy pocos recursos para tratar a los adultos, pero hay menos recursos para tratar a los niños. Hay muy pocos equipos móviles. Imagínense 41 equipos móviles en un país que tiene 128 millones de habitantes, tiene montañas, mares, un montón de litoral, tiene todo tipo de terreno, pues no es nada. Y sí tenemos una estrategia nacional, sí tenemos una ley nacional, pero no tenemos, no la ocupamos, no la hacemos trabajar. La siguiente. Y esto nos queda exactamente a nosotros. Facultades en México de medicina quedan la materia de paliativos 13 de 109. Nosotros estamos tratando de superar esto. En enfermería ni siquiera sabemos, en psicología no sabemos, y en trabajo social menos sabemos, y ya vimos que necesitamos equipos interdisciplinarios. La siguiente. Y la última, el drama perpetuo en México. No tenemos suficientes opioides, no nos alcanzan, y lo que tenemos es fentanilo, y el fentanilo, pues, el gobierno no permite entrar los precursores del fentanilo a México porque se van a Estados Unidos y Trump se enoja con nosotros. Entonces está siendo todo un problema. La siguiente. Aquí, como ven, se está desinflando el mundo en la parte sur. Siempre se ha dicho que la parte norte es la parte rica, la parte sur es la parte menos rica. Entonces, pues bueno, como ven, Canadá tiene un montón de opioides, Estados Unidos tiene un montón de opioides, México se está desinflando y de ahí para abajo todos los demás países también. Y pues en Europa la verdad es que tienen una muy mala provisión de opioides. El único otro lugar que se medio defiende es Australia. Entonces esto es muy triste porque el fentanilo no nada más sirve para drogarse y para que la gente se muera en la calle de San Francisco. En San Francisco hay mucha gente adicta al fentanilo. No nada más sirve para eso, sirve también para tratar a los enfermos oncológicos si lo necesitamos. El siguiente. Y pues bueno, esto es más o menos nuestra situación en México y el video es la parte aspiracional que tenemos los mexicanos, es cómo nos gustaría estar. No sé si alguien quiera decir alguna otra cosa. Edgar. Particularmente, así como decíamos de la aversión a el dolor, porque justo acabo de platicar eso en una clase de intervención psicológica en crisis. Se me hizo bien curioso que dijera eso el doctor, porque lo mismito acabamos de platicar, de que en esas intervenciones no pienses que vas a hacer que la persona esté bien, sino que vas a crear la posibilidad de que pueda digerir lo que está pasando. No le vas a regresar a un estado de bienestar total, por así decirlo. Y justamente usé ese ejemplo de, ay, mira, todo está bien, con los niños, ¿no? Cuando se caen, y hasta brincamos y el niño ahí todo esquizofrénico de que dice, pero me duele, ¿por qué estoy bien? ¿Por qué me están aplaudiendo si me duele? En ese mismo sentido, culturalmente, aunque
rendimos culto a la muerte, inclusive se habla mucho de que es hasta un mecanismo de defensa simbolizarla para no hablar de ella. Casi que eh, nos permitimos unas representaciones muy precisas de lo que es la muerte. O sea, todo esto lo digo para establecer mi pregunta. ¿Cómo culturalmente, cómo podemos hacer que el cambio hacia un trato mucho más real de la muerte se dé? Porque es muy difícil hablar de la muerte. Hasta, bueno, no sé si sea mi propia experiencia, pero hasta con mis amigos, con mi familia, con mi pareja. O sea, es muy difícil hablar de la muerte. ¿Cómo le podemos hacer para aterrizar la idea de la muerte? Ya no al Día de Muertos y al pan de muertos y a las calaveritas, sino a la idea auténtica de que en algún punto todos vamos a morir. Bueno, estás tratando con dos cosas. La primera es que tenemos la muy mala costumbre, no sé si en México o en todas partes, de no validar a la gente. En todos sentidos, no nada más desde la medicina, sino como ser humano. Si alguien llega y te expone un problema, tú se lo arreglas en 2 segundos. Oye, es que fíjate que me pasó esto. Ah, no, hombre, eso se arregla así, muy fácil. O sea, lo primero que tenemos que hacer como humanos es validar el sufrimiento, el punto de vista del de enfrente, y solemos no validarlo. Eso es lo que hacemos con los niños. Es que me duele. No, no, eso no duele. Y a lo mejor sí le duele. Y lo que dice el doctor Chuecas, cuando al médico llega un paciente y le dice, doctor, me duele, le duele, punto. ¿Cuánto? No importa, le duele. Entonces tenemos que aprender a validar a la persona de junto. Generalmente no la validamos. Y por el otro lado, lo del terror a la muerte, bueno, yo creo que sí existe, creo que tenemos que aprender a vivir con ella, porque efectivamente en México no vivimos con ella. Creo que la pandemia nos cambió un poquito la manera de ver las cosas, cuando menos aumentó muchísimo la voluntad anticipada en las notarías, porque antes de la pandemia había 3.500 voluntades anticipadas, hoy hay mucho más. Y ya al menos en el hospital sabemos que podemos decir, no quiero que me lleven a terapia intensiva. Creo que nos familiarizamos un poco más con la existencia de la muerte, pero creo que eso es una cuestión educativa. Cuando tú en tu casa les dices a tus hijos, oigan, miren, yo quiero, no, 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 luego hablamos de eso, no, generalmente no nos gusta hablar de eso, pero sí es muy importante porque es fundamental ahí saber qué es lo que queremos para cuando ya no podamos decidir. Es muy importante hablar con tus papás, con tus hijos, con la gente que está alrededor, acerca de qué es lo que quieren para ellos. Pero sí, 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 como mexicanos, lo de la muerte, pues nada más es fama. No nos llevamos tan bien con la muerte. Nos da mucho miedo. Bueno, doctor, tomamos 10 minutos y hacemos la dinámica. Ok. Entonces, vamos a tomar 10 minutitos de descanso y luego vamos a hacer una actividad dinámica. ¿Sí? Perfecto, pues bueno, vamos a continuar entonces con la última parte de aquí hacia la 1 y luego nos vamos a ir a comer y luego regresamos para la cierre de la tarde, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a preparar, ya está preparado más bien una dinámica y le voy a dar el micrófono al doctor Chuecas para que nos pueda compartir cómo lo vamos a trabajar y cuál sería la intención de esta dinámica. Y también estaremos reflexionando con la doctora y las preguntas a reflexionar. Entonces, por aquí están compartiendo la pantalla. Hay algunas preguntas a reflexionar que se han detonado. Por ahí las tienes, doctor. Perfecto. Te dejo esto.
Muchas gracias, José Alberto. Bueno, la idea ahora le toca al público, ¿ah? Le toca al público, le toca aquí lo realmente importante. Em, ¿Cuál es la idea con José Alberto, con Elvira, que nos agradecemos mucho todo el apoyo, la participación? La idea es que, y también don Alfonso, que creo que le dicen Poncho, Poncho, sí, también en Chile creo que a don Alfonso le dicen Poncho. La idea es la siguiente, se están configurando 4 grupos de trabajo aquí en la sala y 4 grupos de trabajo online. Y tenemos por otra parte 4 documentos que son la declaración de la OMS sobre cuidados paliativos, ya hace de algunos años. Está una declaración que se llama Declaración de Bogotá, también de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Está la Ley de Cuidados Paliativos de Chile, que, bueno, la pusimos porque bueno, yo soy chileno, la sacamos, pero además porque es bien corta, tiene como 3 páginas, así que se puede leer, 3, 4 páginas, se puede leer en los minutos que les vamos a indicar, y la Ley Mexicana de Salud. ¿Cuál es la idea? La idea es poder que a cada grupo se le va a asignar a un grupo de la sala, a cada uno de los grupos se le va a asignar uno de esos documentos. No es que cada grupo tiene que ver todos los documentos, sino que cada grupo va a ver uno de esos documentos, ya sea un grupo local o un grupo online. Y un poco la dinámica sugerida sería la siguiente. Darse unos 15 minutos para personalmente leer el documento que le tocó. Son cortos, es más, hicimos una sugerencia con respecto a la declaración de la OMS, que sean las primeras 4 páginas, 4 o 5 páginas, que donde está la densidad de lo que se quiso expresar en esa declaración. Y tomar ese documento como base para conversar y reflexionar luego de leerlo 15 minutos. Sugerimos, yo creo que en menos de 15 minutos se puede leer cada documento. Tomarse unos 20, 30 minutos más para ya reflexionando en conjunto el grupo que me tocó, cada grupo, que poder reflexionar con respecto, aplicado al documento que les tocó leer, aplicar estas preguntas. La primera pregunta, está ahí, las pusieron en el chat también, y acá está puesto ahora en la pantalla, ¿es suficiente la normativa para garantizar un buen morir? El sentido es, en base a la normativa que ustedes revisaron, ¿qué les suscita aquella normativa? Si creen que el hecho de contar con una normativa va a ayudar a unas personas en el proceso de muerte y en los cuidados en el proceso de muerte que hemos visto hoy día. ¿Cuál es el papel que tienen estos marcos jurídicos? Probablemente las personas que están más cercanos al ámbito jurídico van a entender mejor la pregunta en el sentido de hasta dónde, hasta dónde pueden ayudar. ¿Es necesario algo más allá del marco jurídico? Y también, como nos mostró Elvira ahora hace un rato, nos mostró el tema de los principios que pueden estar involucrados. En el análisis de todo tema bioético hay principios involucrados, no son un solo tipo de principios, se complementan. La pregunta es, ¿qué desafíos bioéticos vemos? Los podemos enunciar, los podemos desarrollar un poco. ¿Qué desafíos bioéticos son más importantes o urgentes que ustedes ven en el documento que les tocó revisar? Entonces, la dinámica podría comenzar ahora. El único tema sería, y aquí el presidente, director general, emperador pero bueno, yo creo a lo mejor va a ser Elvira porque va a determinar si la plenaria del entregar alguna reflexión del grupo, que ojalá que sea por cada grupo no más de 5 minutos, lo más probable que no se va a poder hacer antes del quiebre del almuerzo, sino que va a ser al retorno, ¿no es cierto? Yo creo que sí, derechamente debería que decidir que eso fuera al retorno, porque fácilmente puede ser 30 minutos más. Sí, correcto. O sea, vamos a dividir ahora los grupos. Ahí está en el link de Drive ya de Google las lecturas y lo que vamos a estar revisando. Nos dividimos en 4 aquí, en 4 en Zoom y hacemos el trabajo que nos queda de aquí al almuerzo y regresando por la tarde, cada equipo presenta lo que encontró como reflexión de los documentos que les tocó. ¿Vale? Así operamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, pues tengan el tiempo hasta... Nos vemos aquí a las 3 de la tarde de regreso después de la comida, ¿cierto? ¿Esa es la hora? A las 3 de la tarde.
exponemos y avanzamos en el tema de la tarde. Entonces, pues bueno, los de Zoom, ahora Poncho los va a dividir en breakout rooms y nosotros nos quedamos aquí revisando lo correspondiente en la parte presencial. ¿Vale? ¿Alguna otra indicación, doctora Elvira, que ella es la emperadora? Perfecto, entonces nos ponemos de acuerdo aquí y los de Zoom ya están, Poncho. Perfecto, entonces apago micrófonos y nos vemos a las 3 de la tarde para los de Zoom. Gracias a todos.